Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, para mí es un gozo, es una alegría poder compartir cada día lo que el Señor me da, porque de lo que Él me da podemos dar. Nadie puede dar nada que no haya recibido. Y por eso todo lo que he recibido del Señor quiero compartir con ustedes. Y por eso es una alegría poder hacerlo. Que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo el que esté obrando en nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, el tiempo apocalíptico, el cumplimiento de las Escrituras se están dando. Por eso estamos a la expectativa, esperando el regreso del Señor Jesús. Viene a buscar a su amado, a su iglesia en cualquier momento. Por lo tanto, por eso tenemos que estar preparados para estar en sintonía con nuestro Dios, agradando a nuestro Dios. Por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Todas las promesas que ya hemos recibido de parte del Señor. Por ejemplo, Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como dice Efesios capítulo 1, verso 3. Y Él nos escogió antes inclusive de la fundación del mundo. Estamos en su plan antes, ya Él nos eligió. Él nos redimió. Fíjense todas las que ya Él hizo a favor de cada uno de nosotros por su gracia y misericordia. Hemos sido sellados, dice la Escritura, con el Espíritu Santo de la promesa. Esto está hablando de los hechos que ya ocurrieron en nuestra vida. Todo esto hemos compartido, que hemos sido comprados, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estos son hechos que ya ocurrieron. Estamos hablando, cuando hemos recibido al Señor Jesús, todas estas cosas acontecieron. Amén. Pero también podemos decir la palabra de Dios para este tiempo. El diariamente, cómo vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la revelación, conforme a las enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Por eso yo te pregunto, si eres cristiano, quiere agradar al Señor, quiere hacer la voluntad de Dios, por eso debemos vivir conforme a su palabra. Por eso voy a estar compartiendo algunas de las promesas de la palabra de Dios para vivir cotidianamente agradando a nuestro Dios y viviendo conforme a su palabra, teniendo la soberanía, el cuidado protector de Dios, la cobertura de Dios y la bendición de Dios por vivir conforme a su palabra. ¡Qué maravilla! Y lo que voy a compartir es algo de mi experiencia cotidiana con el Señor. Quiero compartir para que tú puedas también. Estas son algunas de las tantas promesas que están en la palabra de Dios, en las cuales nosotros podemos disfrutar y vivir una vida gloriosa, una vida abundante en Cristo Jesús. El Señor Jesús, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amado Dios, qué bueno. Y vamos a comenzar. En primer lugar, yo me acerco al Señor Jesús pidiendo que examine, como dice el Salmo 139, 23 y 24. El Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Yo necesito que Dios me examine. ¿Sí? Porque solamente Él, Dios, conoce todo nuestro ser y solamente Él puede revelarnos nuestra verdadera condición delante de Él. Solo su Espíritu Santo puede iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es nuestra relación, cómo estamos con el Señor cada día. Y Él puede mostrarnos a la luz de su verdad cuál es nuestra condición. Y qué importante tener esa disposición de que Dios siga trabajando en nosotros para vivir en esa dimensión espiritual. Amén. Y esto es lo que yo hago.
y pido que el Señor me limpie. Necesitamos que Dios nos limpie. Dice, santifícame tu verdad, tu palabra es verdad. Y yo digo, Señor, santifícame con tu palabra es verdad. Necesito que Dios me limpie. Inclusive como dijo David en el Salmo 51, verso 10. Créame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. El salmista está pidiendo que Dios limpie, que Dios cambie aún su corazón. Pedía que Dios limpiara todo su ser. Necesitamos por eso. Dios nos llamó con este propósito maravilloso, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Necesitamos que Dios nos limpie. Cuando pedimos que Dios nos examine, pedimos también que Él nos limpie a través de su revelación, de su palabra. En 1 Juan capítulo 1, verso 7 dice, si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos hace acepto delante del Señor. En Hebreo capítulo 10, verso 19, te estoy compartiendo algunos de los versículos que puedas anotarlos y que puedas tenerlo, inclusive que puedas memorizarlo. Estos son importantes para tu relación diaria con el Señor. Necesitamos que Dios nos limpie, que Dios me perdone. Yo le digo que me perdone mi pecado, que Dios nos perdone. Muchas veces ofendemos y muchas veces pensamos mal y necesitamos que Dios por eso nos examine y necesitamos por eso que Dios nos perdone, que Dios nos limpie de toda maldad. Pues Dios dice que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y cuando estemos en oración, pedir perdón a Dios, pero también perdonar, que no haya resentimiento ni rencor en tu corazón, para que tu oración sea escuchada por el Señor. Pues esto solamente es la obra del Señor, obrando en nuestras vidas. Fíjense que dice Hebreo capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo lugar para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué libertad tenemos? Que por la sangre de Jesucristo yo puedo acercarme a la misma presencia de Dios. Y no hay nada ni nadie que pueda impedir que esto sea una realidad por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario y su sangre es el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Y tenemos por eso esa libertad de acercarnos a la misma presencia de Dios. No hay diablo, ni demonio, no hay nada ni nadie que pueda impedir que tú te puedas acercar con plena libertad a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, para darle la gloria al Señor. Amén. Qué bueno. Esto es lo que yo pido que Dios, por supuesto, y doy la gloria al Señor, para adorarle al Señor, para darle la gloria al Señor en su presencia, para adorarle, darle la gracia por su grandeza, por su obra maravillosa, por toda su creación, por lo que Él nos permite disfrutar de su gracia y misericordia. Hay cuánta riqueza en las Escrituras para vivir nosotros como hijos de Dios conforme a la palabra de Dios y darle gloria a Dios conforme a su verdad. ¡Qué maravilla! Cuando estamos en esta condición limpio, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo sacrificio, aún en el Antiguo Testamento, lo que se ofrecía tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación, puro, limpio. Cuando estamos limpios por la sangre de Jesucristo, podemos ofrecernos a Dios como una ofrenda, grato, aceptable delante del Señor. De tal manera que todo nuestro ser
espíritu, alma y cuerpo, pueda glorificar a nuestro Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Alabado sea el Señor. Qué maravilla poder vivir y tener esta relación cotidiana con el Señor en función de su revelación, de su palabra. Fíjense qué maravilla. Cuando nos presentamos delante del Señor, porque estamos aceptos delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. No hay mérito alguno en nosotros, sino es por su gracia. Es por su gracia, por lo que Cristo hizo por mí. Entonces yo me someto al Señor. Como dice Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo quiero decirte que todos los días yo me someto a Dios y resisto al diablo, conforme a las Escrituras. Y le digo, apartaos malignos de aquí, los mandamientos de mi Dios solo obedeceré. Yo digo, Señor, yo me someto a ti y resisto al diablo, todo espíritu del diablo, en el nombre de Jesús. Y solo quiero recibir tu corrección, tu instrucción, tu palabra, tu revelación, porque solo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Maravilloso Dios. En Dios tenemos todos los recursos, todo, como dijo, por eso el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué maravilla! Lo que estoy compartiendo por eso contigo son la revelación de la palabra de Dios. De qué manera poder vivir una vida victoriosa, una vida gloriosa, una vida abundante, conforme a la palabra de Dios. No a mis ideas ni mis pensamientos, sino a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Porque como están los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso yo digo y oro al Señor que pueda vivir en esa dimensión espiritual. Yo quiero que no sean mis pensamientos ni mis caminos, sino los pensamientos del Señor, la revelación de Dios, la palabra de Dios, porque es la que permanece para siempre. Para eso yo necesito ser instruido por la palabra de Dios, por la revelación de nuestro Dios maravilloso. Y pido que el Señor, cuando estamos en esta dimensión buscando la voluntad del Señor, viviendo conforme a sus pensamientos y a su palabra, a su revelación, Dios siga obrando nuestras vidas. El Salmo 32, verso 8 dice, fíjense lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Como también dice el Salmo 48, fíjese, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No sea como el caballo, como el mulo, que ha de sujetarse con cabrestos con freno, porque si no, no se acercan a ti. Señor, yo no quiero ser sin entendimiento, Señor, quiero que Él me haga entender, que Él me enseñe el camino en que debe andar, que pueda andar cotidianamente. Que Él me enseñe. Necesito la instrucción de nuestro Señor. El Salmo 48 dice también, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dije, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Salmo 143, verso 10. Pedir que Él me enseñe. Digo yo, Señor, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo digo, Señor, así como la voluntad, tu voluntad es en el cielo, así también yo quiero hacer en mi vida cotidiana. Necesito por eso el conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para vivir haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que debemos amarnos unos a otros, que debemos perdonarnos, que debemos estar dispuestos a servir, congregarnos, hacer la voluntad de Dios,
estar integrado, ser parte del cuerpo de Jesucristo y cumpliendo la función en el cuerpo de Cristo, activo de acuerdo a las capacidades que el Señor nos ha dado. Fíjense en cuántas riquezas tenemos, haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! El Salmo 94 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Es maravilloso. Por eso, Señor, yo necesito que tú me enseñes, que tú me corrijas, Señor, que me instruya, de tal manera que en los días de aflicción yo pueda tener el descanso. Amén. Porque no importa la circunstancia que pase, si estás viviendo conforme a la revelación de Dios, conforme a la palabra de Dios, vas a tener la cobertura del Señor y la bendición de Dios, y todo lo que te pueda ocurrir, estar en los planes perfectos del Padre. Por supuesto que va a haber pruebas, va a haber crisis, va a haber aflicciones, va a haber enfermedad, va a haber circunstancias permisivas por Dios en tu vida y en nuestra vida para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Dios está trabajando con cada uno de sus amados, formando el carácter de Jesucristo. Y a veces es necesario pasar circunstancias difíciles. Pero una cosa es segura, Él siempre estará. Porque Él dijo: yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Nunca te dejará. Y cuando vivimos de esta manera, dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tu Espíritu me guíe a toda verdad. Quiero ser guiado por el Espíritu de Dios para vivir como un hijo de Dios en esa dimensión maravillosa del Espíritu Santo. Si tenemos vida en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Todo esto es tu decisión. Tú decides vivir en esta dimensión de la voluntad de Dios para agradar al Señor, viviendo conforme a su palabra. Y todo esto está a nuestro alcance. Lo que estoy compartiendo es alguna de las tantas promesas de la palabra de Dios para vivir una vida cotidiana en victoria total en Jesucristo. No te estoy diciendo que no vas a tener aflicción, que no vas a tener pruebas, que no vas a... va a haber conflicto, va a haber dificultades. Nosotros hemos tenido muchos, inclusive accidentes tremendos, ¿no? Hasta me fracturé el brazo, me caí. Tuve un montón de circunstancias. Pero yo pude ver la gloria del Señor. Yo pude ver que Dios es verdad. Él está en las circunstancias contigo, no te dejará. No importa lo que estés pasando ahora. Por supuesto, puedes estar pasando por angustia, por aflicciones. Pero quiero decirte que Dios te ama con amor eterno y que Dios no te dejará. Pero lo importante es que tú pongas tu parte y que busques al Señor y que ore al Señor conforme a sus palabras y aplique la palabra en tu vida cotidiana. Y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Por su palabra somos nosotros más que vencedores. Su palabra misma dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay nada ni nadie que te pueda detener, que pueda impedir que tú puedas hacer la voluntad de Dios, que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú decides vivir en esa dimensión espiritual de una entrega total a Jesucristo. Si haces de esta manera, estás en los planes del Padre eterno. Y esta promesa maravillosa de Romanos capítulo 8, verso 28, muy conocido por todos. Y sabemos, fíjense, el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, no importa las circunstancias, no importa, todo va a resultar para bien. Si vivimos de acuerdo a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si yo amo al Señor, pues sí.
a los que aman a Dios. Y a los que aman a Dios es justamente lo que estoy compartiendo. ¿Qué hace? En primer lugar, pedimos que Dios nos examine, para que Dios nos muestre nuestra condición. Y si Dios nos muestra nuestros pecados, pedir que Dios nos perdone, que Dios nos limpie. Y necesitamos que Dios nos perdone. Que nada haya en mí que pueda impedir la plenitud de su Espíritu obrando con plena libertad, para que sus ríos puedan correr. En tercer lugar, nos debemos presentar como una ofrenda. De ahí puedo presentarme como una ofrenda para que sea acepto delante del amado. Mi Padre es eterno y glorioso. En cuarto lugar, yo me debo someter a Dios, someterme a Dios. Es entregarme total al Señor, sabiendo que Él tiene control de todo. Me someto al Señor. Él es mi Señor. Entonces yo puedo resistir, dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea el Señor. Y saber que yo quiero vivir conforme a los caminos del Señor, los pensamientos del Señor. Y no mi pensamiento, no mi criterio, que no prevalezca nunca mis pensamientos. Por supuesto que uno tiene metas, tiene objetivos y uno quiere comprar una cosa, otras. Pero en la oración Dios te está guiando para que puedas tomar la mejor decisión. Y en el tiempo de Dios, para que sea una verdadera bendición. Vean que hay tanta maravilla. Y buscar hacer la voluntad del Señor. Amén. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la verdad de Dios, porque tendrá el tiempo necesario para buscar todo lo que el Señor tiene para tu vida. Y de esa manera poder vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Y si tú no has tomado todavía una decisión por Jesucristo, hoy es tu oportunidad para recibir a Jesús en tu vida. Yo quiero guiarte en una oración para que recibas a Jesucristo en tu vida. Orás conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz a mi favor. Yo recibo tu obra redentora. Yo recibo el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y gracias por tu sangre, Jesús, que me limpia de todo pecado. Te pido que me perdones, que me limpie de toda maldad para caminar en tu verdad. Y gracias te doy, Jesús, en tu nombre. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, a todos los que están conectados, que tú estés bendiciendo. Bendice a tu pueblo en este tiempo, para que podamos acercarnos a tu presencia y a tu palabra, para vivir conforme a tu verdad revelada, Señor, para vivir una vida abundante que tú quieres que vivamos de esa manera. Y yo te doy toda la gloria, Señor, por todo lo que has puesto a nuestro alcance, todos los recursos, todas las bendiciones, todo lo que tenemos para vivir de esa manera en Jesucristo nuestro Señor. Yo te alabo y te doy gracias. Dios te bendiga.